saco al plano político, Carolina. ¿Crees que tienen que continuar las PASO o que se tienen que suspender las PASO? ¿Qué vas a hacer? La verdad que hoy lo que se tiene que dar es la discusión, ¿no? Es un proyecto que todavía no se empezó a discutir en profundidad como tiene que discutirse y tenemos que escuchar. O sea, sacar las PASO definitivamente no me parece que sea bueno hoy. Se puede estudiar la suspensión, se puede estudiar, pero me parece que si sacás las PASO tendría que verse cuál es una herramienta que las reemplace y que sea mejor. O sea, para vos, que las PASO. Para vos la paz, es decir, la PASO sin la O, no obligatoria, no es algo que te cierre. A mí no me cierra porque termina siendo lo mismo. Lo mismo que sacarlas. Creo que o las dejás como están, las podemos analizar la posibilidad de suspender, pero si no, se tiene que ver alguna herramienta superadora. Pero que todavía, digo, es como prematuro sacar una conclusión al respecto, porque me parece que hay que escuchar a todos cuando eso esté en comisión, empiecen a venir voces a favor, voces en contra. Yo quiero realmente escuchar cuáles son las posiciones y si encontramos una herramienta que sea mejor, podemos analizarla, pero primero tenemos que encontrar una herramienta que sea mejor para ordenar y para que realmente el acceso a la política sea para todas las personas, no solamente para los políticos que vienen de la mano de... Me voy urgente a Casa Rosada, está hablando el vocero de la Conferencia Episcopal, Carla Ricciotti, por favor, adelante. Sí, Cristina, exactamente. Acá para contarnos un poco más de detalles de lo que fue la primera de las reuniones, porque hoy los recibió Karina Milei y la vimos que también había ingresado la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, estaba Sandra Petovelo, pero bueno, empezaron a articular un poco cómo se va a trabajar de manera conjunta entre la Nación, la ciudad, no todavía la provincia de Buenos Aires ni la provincia de Córdoba, en lo que va a ser la próxima visita del Papa León XIV aquí a la Argentina. Sí, veníamos haciendo un camino junto con la Cancillería y también con la Secretaría de Culto, una organización nacional que ha planteado la Conferencia Episcopal Argentina. Y bueno, hoy fuimos recibidos por muchos de los ministros del gobierno, con los cuales tenemos que interactuar para seguir organizando esto. Hemos tenido una muy buena predisposición por parte de ellos para organizar un montón de aspectos que tienen que ver con la visita, la seguridad, la comunicación, cuestiones referidas también al armado de los lugares donde va a estar el Santo Padre. Así que nos llevamos mucho para trabajar, mucha articulación también y sobre todo, bueno, este compromiso que hemos tomado todos de preparar de la mejor manera la casa para recibir al Papa, ¿no? Que eso es lo más importante. Totalmente. Cristina, te está escuchando el padre. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va acá? Cristina Pérez lo saluda. Me imagino que Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y le agradezco por atendernos. Me imagino que para ustedes la organización es muy importante porque este es un acontecimiento largamente esperado y quizás también cierra el círculo de lo que fue la imposibilidad de una visita del Papa Francisco. No sé si usted lo vive así. No, a ver, nosotros lo vivimos como que vamos a hacer un acontecimiento histórico, ¿no? Me impresiona, Cristina, la cantidad de veces que en estas últimas semanas alguien me dice: yo me acuerdo en qué esquina o en qué árbol estaba cuando vino Juan Pablo hace 39 años, ¿no? Total. Y te dicen: yo lo vi pasar por aquí en el papamóvil chiquito. Bueno, queremos que sea un acontecimiento histórico. Sabemos, por supuesto, que León nos va a traer seguramente la memoria agradecida de su antecesor, de Francisco, pero estamos muy compenetrados en recibirlo a él como pastor de la Iglesia, como un hombre que conoce profundamente América Latina, así lo es el Papa León. Y por eso, bueno, junto con el gobierno y también las autoridades de cada uno de los lugares en donde va a estar el Papa, nos estamos tomando esto con muchísima responsabilidad porque, como decimos, queremos preparar la casa. Somos hospitalarios los argentinos, sabemos recibir y así queremos que se sienta el Papa, ¿no? Muchas gracias, padre. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlita. Gracias. Padre, muy amable. Hasta luego, Cristina. Amigos, quiero pedirle a nuestro compañero a Gustavo Bazán. Hola, Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gus estuvo haciendo un cálculo, le voy a preguntar de esto después a la senadora Lozada, un cálculo que creo que es importante. Porque estamos hablando largamente de morosidad, de cuánto se lleva del salario, la porción grande que se lleva el salario, el rubro cuentas, créditos, deudas. Correcto. Estamos hablando de 24%. Ahora, preparen el indignómetro, porque ustedes se pusieron a pensar cuánto
de lo que pagan cuando pagan una deuda por un crédito es de impuestos, es decir, muchos de los que ahora piden soluciones, sean intendentes, gobernadores, ganan plata con lo que vos pagás para cubrir una deuda. Porque hay un gran porcentaje de lo que vos pagás que se va en intermediación financiera. Escuchen esto porque hay que saberlo. Hay que saberlo. Gus, contanos qué es lo que descubriste haciendo la cuenta. No, así es. Es un informe que elaboramos en base a datos de la Asociación de Bancos de la Argentina, ADEBA, donde concluyen que para un préstamo personal tipo promedio, por encima de la tasa, que para un ejemplo, pongamos del 56% anual, que es más o menos incluso más baja de la que se está prestando ahora, hay que agregarle cerca de un 44% en el costo financiero total que explica o refleja la presión fiscal del gobierno nacional, el gobierno provincial correspondiente y hasta los municipios. Es decir que prácticamente de la mitad de los intereses que se están pagando, la mitad del monto va al gobierno, a la FIP o a la ARCA, a la provincia o al municipio. ¿Me lo querés mostrar bien detallado en este cuadro? Bueno. ¿Querés que nos paremos allá? A ver. Porque esto es, a ver, esto es clave. Yo creo que esto es clave. Es clave. ¿Vos me entendés que casi se duplica lo que vos pagás en tu crédito por los impuestos? Es decir, la política se lleva una tajada de tu deuda. Sí. Este es el ejemplo que realizó ADEBA hace un tempito. Estos son los intereses que te cobra el banco. Sí. Después está los impuestos que afectan indirectamente, que son estos, y después la tasa de interés sin impuestos. Es decir, acá está el banco, los impuestos nacionales y provinciales y municipales. Fíjate, en este caso, 18 más 32 es... 50. 50%. Mitad y mitad. Acá está, en este caso máximo, estás pagando la mitad es del crédito y la mitad de lo que pagás se va a la provincia, a la municipalidad, a la nación. ¿Vos me entendés que cuando algunos salen a decir hagan algo con los morosos, ellos están ganando con los morosos y con los endeudados? ¿Por qué no bajan los intendentes los ingresos brutos o el gobierno el impuesto al cheque o el gobierno provincial? No sé qué otro impuesto, Gustavo. No, tenés IVA, ingresos brutos. Ingresos brutos. Tasas municipales. Hay tasas municipales hasta por los cajeros automáticos que tienen las sucursales. A ver, ¿qué tal si tanto los intendentes, los gobernadores, la nación, en estos créditos deciden entregar parte de lo que se llevan de recaudación? Mirá, ¿o no? Tengo una lista larguísima. Entre los impuestos que afectan a los usuarios financieros se destacan impuestos sobre créditos y débitos, el impuesto al cheque, que ese es nacional. Nació en 2001, y se quedó provisorio, iba a ser por 6-8 meses y ahí quedó. Impuestos sobre los ingresos brutos por las operaciones de crédito, impuesto a los ingresos por servicios prestados, impuesto a los ingresos sobre los instrumentos de liquidez del Banco Central, impuesto de sellos sobre tarjetas y otras operaciones financieras, tasas municipales por sucursales, tasas municipales por cajero automático y terminales de autoservicio. Todo eso está cargado de una manera u otra en el costo financiero que se paga por un crédito que tomás en los bancos. ¿Sabés de qué me acordé? ¿Te acordás cuando decíamos por qué cuestan tan caros los pasajes al exterior en Argentina? Bueno, y veíamos que todas las tasas, los impuestos, que costaba más del doble. Correcto. Más del doble de lo que costaba realmente el pasaje con la aerolínea por todos los impuestos, ¿no? Que terminaban como un cocodrilo metiéndole la mano y los colmillos a tu bolsillo. Acá, en el tema de la morosidad, la mitad en algunos casos se la está llevando algún organismo oficial. No, y aparte, esto suponete que es un crédito normal, que está al día. Cuando se empieza a trazar, que se empieza a cargar la cuenta de intereses, todo aquello empieza a multiplicarse más rápido, porque hay cada vez más cargas y punitorios e intereses, y todo eso está alcanzado por algún tipo de impuesto nacional, provincial o alguna tasa municipal. Este es un gran tema que también termina complicando la regularización de los créditos morosos, que es de lo que hoy se está hablando prácticamente todo el tiempo. Hay una gran hipocresía, porque mientras algunos dicen el Estado tiene que rescatar,
con que cada uno baje un poquitito los impuestos rescata. Por lo menos porque acá, alivia la claro, presión, no se trata de que salga a rescatar, que le deje de meter la mano en el bolsillo al que debe o al que paga un crédito. Es que ahí hay también un tema. Todos los presupuestos están armados con justamente proyectando los ingresos que van a tener por estos ítems. Entonces, claro, pero el presupuesto que lo paga, ¿cuál es? El de la gente. Ah, no, por supuesto. El de la gente. Entonces, este tema tiene muchas caras, pero también tiene mucha hipocresía en el contexto. Y esto es importante saberlo. Me vuelvo a la mesa. Carolina, no sé si habías tenido en cuenta este ángulo. El ángulo de los impuestos. De los impuestos no. Y bueno, viste que la ciudad de Buenos Aires claro, justamente apuntó a eso para sumar a los bancos a dar una solución para este problema que creo que es uno de los problemas que más nos tiene que ocupar a todos. Pero también creo, Cristina, que hay algo que... o sea, hoy los bancos y las fintechs se tienen que sentar con el gobierno, se tiene que sentar a ver cómo le dan solución a todo este problema. No solamente por la carga impositiva, sino si el mismo Caputo les dijo a los bancos, yo no puedo estar con podemos tener una paritaria con 2% y que les cobres un 10%. Entonces los bancos y las fintechs en el momento de prestar ya sabían que estaban cobrando algo que la gente no iba a poder pagar de ninguna manera. Si vos si la gente tiene una paritaria del 2% y le estás dando o le estás sacando un 10%, obviamente, y que es tan diferente además lo que pagan, la tasa pasiva con la tasa activa, ¿no? O sea, cuando ellos toman a tu plata en un plazo fijo, te pagan un 22%. Sí. Y después cuando te tienen que prestar, están ganando un montón, ya terminan siendo casi usureros. Lo que pasa es que a la tasa pasiva le agregás la utilidad del banco, los costos, más todos esos impuestos, y ya tiene un piso muy alto, digamos. No es solamente que hay una ganancia extraordinaria de los bancos, sino que tienen que arrancar de una tasa altísima para terminar en break-even. Los impuestos son progresivos en función a la tasa. Sí, claro, por supuesto. Bueno, por eso, entonces, de los dos lados hay que hacer esfuerzo. No, por supuesto. Ahora yo estoy de acuerdo, por mí saquémosle todos los impuestos. Yo creo que la reforma impositiva tiene que venir urgente. Es algo que el presidente lo prometió a principio de año, todavía no llegó la reforma impositiva. No es porque no la quieran mandar, seguramente están viendo cómo lo hacen para mantener el equilibrio fiscal. Pero la reforma impositiva que vos decías, Cristina, recién, respecto de esto, también va a beneficiar a las pymes para que la gente tenga trabajo. O sea, me parece que es importante para que sostengamos el trabajo en blanco en Argentina también. Hoy hay una gran discusión, Carolina, porque obviamente todos estamos hablando de cuándo va a llegar el bienestar o el orden macroeconómico a la economía de la gente. Y creo que tiene que... O sea, no es una pregunta que pueda responderte yo. En realidad es una pregunta que tiene que responder el gobierno. Tu mirada en cuanto a este tema, que me parece que políticamente también es una cuestión... Supongo que hay que hablar con la sociedad, porque hay un consenso sobre un rumbo, pero también un esfuerzo enorme. ¿Sentís que el gobierno está encarando bien el desafío de acercarse a la gente? No sé si desde la empatía, desde el discurso, desde la búsqueda de soluciones para que la economía reaccione antes, si debería el gobierno hacer algo o no, o simplemente comunicar para mostrar con persuasión que este es el camino para que la Argentina crezca genuinamente. Yo creo que mostrar con persuasión y explicando. A ver, así como el presidente en un principio logró que todos los argentinos comprendamos que el déficit fiscal no nos llevaba a ningún lado y que te regalen las cosas era peor siempre para todos, hoy lo que está faltando es esa comunicación. Y lo que está sobrando a veces son algún tipo de comunicaciones que no están buenas para darle a la gente. Vos no podés decir que esto no importa o que es algo entre privados. ¿Por qué no es solamente algo entre privados? Porque si la gente se está endeudando es porque probablemente tenga problemas económicos. Nadie se endeuda porque tiene ganas. No se sabe en qué, porque no hay datos específicos respecto de en qué se endeudó. No, también es falso cuando hablan de que la gente se endeuda para comprar fideos. También eso es falso porque por lo menos no está el dato. O no sé si vos lo tenés, Facu, o alguien, yo no tengo el dato ese, pero bueno, habría que saber en qué se endeuda la gente, con quién se endeuda. Lo que sí hay hoy es que tenés de los 6.400.000 argentinos que están con mora, la mitad, o sea, más de la mitad la tienen las fintech. O sea, 3.400.000 lo tienen la fintech y 3 millones lo tienen los bancos tradicionales. O sea que
las cosas están parejas. Querías agregar algo, Facu. Facu tiene acá, estos son los jeroglíficos, la roseta de Facu tiene. Parece lo de Milei. Los jeroglíficos, porque había estado trabajando sobre el tema de los morosos. Y hay datos importantísimos que uno de los que me adelantaba era esto que estaba contando Gustavo. Yo no sabía que iba a tratar el tema pero había estado trabajando bastante. Nos adelantamos a Chávez. Lo importante es lo que bien decís vos, Cristina, sobre el tema de la hipocresía. Porque es entre 1/3 y la mitad de lo que cada argentino paga es impuestos. Lo escuchamos a Kicillof, lo escuchamos a todos los gobernadores peronistas, lo escuchamos a todos diciendo, rasgándose las vestiduras, porque hay mucha gente que no está pagando los créditos. Ahora, ninguno de todos esos, salvo por ahí la ciudad de Buenos Aires, que anunció un recorte del 50% en ingresos brutos, ninguno de todos esos gobernadores, ni ningún intendente salió a decir, yo voy a poner mi parte. Me parece que hay entre la hipocresía y una falsa dicotomía, porque no es o no hacemos nada porque es un tema entre privados o eventualmente tengo que salir a rescatar a todos los deudores. Hay un punto medio, se puede hacer cosas. Los bancos, la fintech y los estados pueden hacer cosas para poder aliviar. Y me decían, 2,4 millones de personas que están en mora, 2,4 millones de personas con bancos, 2,4 millones con fintech. Y 1,2 millones en otras entidades financieras. Ahora, mira qué fácil. Estos son los datos. ¿Qué puede hacer el Estado? Señor Intendente, baje su impuesto. ¿Qué puede hacer el Estado? Señor Gobernador, baje su impuesto. ¿Qué puede hacer el Estado? Baje el impuesto y que pague la gente la deuda con quien la contrajo, pero no sean los vampiros. 21% son de los IVA, vampiros. 21% de IVA se paga. O sea, son los vampiros. Por eso digo que en la misma mesa se tienen que sentar los bancos, la fintech y el gobierno también. Pero bueno, yo acá para que quede claro... 500.000 pesos. Cuando escuchen un intendente, cuando escuchen un gobernador, cuando escuchen cualquiera que se rasga las vestiduras, que baje los impuestos, porque ellos también están obteniendo impuesto de tu deuda. Y se hacen los buenos, los buenistas. Dicho esto, Déjame que te agregue este dato muy chiquito que le quiero preguntar de los chachos a Carolina Lozada. Sí, muy importante. Estamos hablando de la mayoría de los créditos de fintech de entre 500 y 700 mil pesos. De entre 500 y 700 mil pesos. No parece que sean sumas de gente que está yéndose a hacer la gran vida. Estamos hablando de montos chicos que implican una duración promedio de entre 4 y 5 meses. Y en esos 4 o 5 meses la gente termina cayendo en mora. Aparece después como moroso cuando ya pasaron 3 meses más. Y son pesos que con mucho esfuerzo no pueden ir a las actividades productivas, al consumo, a lo que necesita la familia para pasarla un poco mejor. Decíamos el otro día un dato del Banco Central que calculó que el 20-22% de la masa monetaria total, de la masa salarial que se paga todos los meses en la Argentina, se orienta o se destina, mejor dicho, a pagar deudas que tienen justamente las personas con bancos, fintech o lo que sea. Pero pensá esto, Gus. Más el 15% que tenés que destinarle al pago de los servicios públicos. A ver, pensá esto. Si el 24% de la masa salarial se va en estas deudas, sería el 12% si le sacamos los impuestos del Estado. ¿Me entienden? Y te agrego una más. No sé qué pasa con los servicios públicos si les sacás los impuestos que tienen incluidas las boletas de servicios. Es una hipocresía total de toda la política. Pero todos los servicios pagan un impuesto. Te compras un teléfono, pagas un impuesto. Pero son colectoras las boletas de servicios. Estás comprando energía, como compras son sanguijuelas, un televisor y pagás un impuesto. Sí, claro. Respirás y pagás un impuesto. Bueno, pero en algún momento tenés que pagar algún impuesto para sostener, aunque sea el recortado gasto público que hoy tiene el gobierno nacional. Claro, pero cuando buscas explicaciones también para la cuestión del consumo y ves que si el 24% se va en deudas o en créditos y la mitad en realidad va al Estado, hay un tema. Quiero preguntarle a Carolina Lozada, la senadora Lozada, sobre los bonos chacho que emitió el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Creo que ahí están los dos modelos, Carolina. Pero además, lo que hizo, o sea, si un fiscal federal tiene ganas, puede ir e investigar porque esto es inconstitucional. O
se viola el artículo 125 de la Constitución Nacional y también es ilegal porque viola una ley que es la 24.441. Correcto. Expresamente prohíbe esta locura que hizo, que son los famosos chachos. La verdad que cosas que ya se han probado en alguna vez, en algún momento en Argentina y todo, no funcionaron. Esto es ilegal, inconstitucional. Yo creo que la justicia tendría que actuar con lo que está sucediendo en este momento. No va a pasar con la justicia de la provincia de él. Es la segunda vez que lo hacen. Es la segunda vez que lo hace. Por eso digo, en la primera. Por eso digo que un fiscal federal tendría que actuar, ¿no? Porque, digo, los fiscales de la provincia o quizás la justicia provincial, no sé si va a actuar al respecto. Ojalá que sí lo hiciera. Ahora, a mí, vos sabés que lo primero que me pasó es que dije, no se puede normalizar que se celebre ir en contra de la Constitución con total liviandad, porque esta gente celebra hacer lo que la Constitución prohíbe, ¿no? Ya empezando por ahí. Después lo normalizan los fiscales, como dice la senadora Lozada. Cualquier fiscal ahora podría estar iniciando una acción de oficio. Sí. Bueno, tienen que tener los pantalones bien puestos para eso. Pero sigo. No me sorprende que el kirchnerismo plantee esto. Si todo el tiempo buscan ir exactamente en la dirección opuesta a la Constitución. La verdad, siento que en el modelo Quintela está el modelo, ADN. El modelo que se opone al de una Argentina que deje atrás el populismo eterno. Tenemos una Argentina que ya sabe y que toda la gente ya entendió perfectamente, que es lo que decía al principio, que no podemos gastar más de lo que tenemos. Y Quintela se la pasa emitiendo esta cuasimoneda, no sé cómo se llamaría. El equivalente a 50.000 pesos por empleado público es un suplemento adicional al salario mensual. Pero además obliga a que te la acepten. Sí, pero eso más que nada ocurre en comercios chicos. Yo estuve averiguando, una cadena nacional de supermercados no los acepta. Los supermercados mayoristas no los aceptan. Así que es una operatoria más restringida a pequeños comercios de la provincia de La Rioja. Estaba viendo en la página de la Gobernación, hay cerca de 800 pequeños comercios que los reciben, sirven para pagar impuestos también, así que esa es la circulación restringida que tienen los chachos.